Hola chicos, en este video les voy a explicar la actividad número 6 que tiene que ver también con representaciones gráficas, tabulares y algebraicas. Aquí primero iniciamos con diferentes gráficas que tiene que ver con diferentes tarifas de una compañía que ofrece pues diferentes servicios. Hay que responder 4 preguntas a partir del análisis de estas gráficas. Si se fijan, pues son 4. La primera nos habla acerca del costo por minutos de una llamada de un celular a otro. La gráfica 2, el costo por minutos de una llamada de casa a celular. La gráfica número 3, costo de llamadas locales, en donde la renta incluye 100 llamadas. La gráfica 4, costo por minuto de una llamada de teléfono público a casa. Bien, entonces iniciamos con las preguntas. La primera nos dice, ¿en qué gráfica se muestra una tarifa en que el costo por llamadas no depende de los minutos que ésta dure? Entonces nos vamos a la gráfica y analizamos. Si se fijan, hay algunas gráficas, bueno, en todas más bien, manejan el costo, cuánto nos van a cobrar. Pero hay otras, o bueno, hay una diferencia entre estas, en donde unas manejan los minutos, por ejemplo, en la 1, en la 2 y en la 3, pero en la gráfica 4 nos están cobrando por el número de llamadas que se hagan, no por los minutos. Entonces, es lo que nos pregunta el inciso A. La gráfica número 3 no depende de los minutos, sino de las llamadas que se hagan. El inciso B dice, de las gráficas en que el costo depende de la duración de la llamada, ¿en cuál cuesta lo mismo una llamada de 1 minuto que una de 3? Entonces nos vamos a lo de la duración, lo que les comentaba, gráfica 1, 2 y 3, ahí depende de la duración, es decir, de los minutos. Entonces nos dice en cuál pagamos lo mismo si hablamos 1 minuto o si hablamos 3. Si se fijan, en la gráfica 1 y en la gráfica 2, conforme va aumentando los minutos, también aumenta el costo. Sí, entre más minutos, pues mayor costo pagamos. En cambio, en la gráfica número 3, de 1 minuto a 3, vamos a pagar exactamente lo mismo, que son 5 pesos. Entonces, es lo que nos pregunta el inciso B. En esta gráfica número 4, pagamos lo mismo de 1 minuto a 3. Siguiente pregunta. Explica por qué las cantidades costo y llamadas de la gráfica número 3 no son directamente proporcionales. Cabe señalar que cantidades directamente proporcionales tiene que ver en que si una cosa aumenta, la otra también tiene que aumentar, o si una cosa disminuye, la otra también tiene que disminuir. En este caso nos está hablando acerca de la gráfica número 3, en donde tenemos número de llamadas y el costo. Se supone que si tendríamos cantidades directamente proporcionales, conforme aumenten la cantidad de llamadas, también tendrá que aumentar el costo. Pero si observamos, de 0 a 100 llamadas vamos a pagar exactamente lo mismo. No aumenta. Si aumenta el número de llamadas, el costo no aumenta. Por lo tanto, no son directamente proporcionales. Y el último inciso, ¿en qué gráfica se indica que se debe pagar aunque no se hagan llamadas? Si observamos las gráficas en donde tenemos que pagar aunque no se hagan llamadas, son en la gráfica 3 y en la gráfica 4, porque si lo relacionamos con el 0, 0 llamadas, aunque no hagas ninguna, pagas 150. En la gráfica 4, 0 llamadas, 5 pesos. Y bueno, después tienen que hacer ustedes tablas. En estas tablas las van a relacionar también con la gráfica. Celular a celular tiene que ver con la primer gráfica. Entonces, ustedes tienen que analizar por 1 minuto cuánto tengo que pagar. Nos vamos a la gráfica y nos vamos, aquí cada línea, pues nos indica que va de 1 en 1, de 1 minuto en 1 minuto. Aunque nada más esté marcado el 5 y el 10, se pueden ir basando en esos recuadros o en esas líneas. Entonces, 1 minuto se ubica por aquí y lo relacionamos con este eje. Por ejemplo, aquí ustedes en su libro lo van a poder observar mejor y van a ver que donde tenemos 1 minuto llega en el eje Y o en el eje del costo hasta 1 y la mitad del que sigue, o sea, 1.5. ¿Qué quiere decir? Que se paga 1.5 o 1.50 porque estamos hablando de dinero. Entonces, con las gráficas van a responder estas tablas. Igual, con 2 minutos, si se van a la gráfica, van a observar que se tienen que pagar 3 pesos. O bueno, ya lo pueden relacionar con este. Si por 1 minuto yo pago 1.50 por 2, pues voy a pagar 3 pesos. Ahora, si yo tengo aquí el costo de 6, tengo que ver por 6 pesos cuántos minutos puedo hablar.
Entonces me voy al 6 aquí en la gráfica y lo relaciono hacia acá. Entonces, al hacer esta relación van a observar que serían en los 4 minutos. Por 4 minutos se pagan 6 pesos. Entonces aquí, pues esa sería la respuesta. Es lo que tienen que hacer entonces con cada una de las tablas. Se relaciona con gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3 y gráfica 4. Entonces aquí ustedes, analizando la gráfica, van a completar estas tablas. El tercer punto nos dice: en la tarifa de llamadas de teléfono público a casa, la cantidad que se paga por usar el teléfono no es proporcional al número de llamadas. Da un argumento. Entonces nos habla acerca de llamadas de teléfono público a casa, que sería la gráfica número 4. Sucede lo mismo que en la 3, si se fijan, aquí a partir de hasta los 3 minutos, ya conforme aumenten los minutos, sí aumenta el costo, pero no desde el principio. Entonces, lo que les comenté en la gráfica número 3, para que una cantidad sea proporcional, sea directamente proporcional, si una cantidad aumenta, la otra también, lo cual no se cumple para los primeros 3 minutos. El inciso B nos dice: ¿en cuáles de las relaciones anteriores el costo de la llamada es proporcional a su duración? ¿Cómo lo sabes? Entonces nos vamos a la gráfica y observamos en cuáles gráficas, conforme aumente una cosa, la otra también. Y responden. Ya con sus argumentos, yo ya les expliqué cuándo dos cantidades son directamente proporcionales. Y el inciso C: considera dos relaciones de proporcionalidad. Representa con X el número de minutos y con Y el costo. Anota en la parte inferior de cada tabla su expresión algebraica. Entonces aquí ustedes van a observar que en la gráfica 1 y en la gráfica 2 las cantidades son directamente proporcionales. Ya vimos que en la primera tabla, que es de celular a celular, o la primera gráfica, aquí el costo quedamos que es de, por un minuto, 1.5. Entonces, si yo a X lo llamo a los minutos y a Y el costo, para obtener el costo a partir de los minutos basta multiplicar los minutos que se hagan por 1.5, porque ya vimos que por un minuto se paga 1.5. Entonces, esta es la expresión algebraica de la primera gráfica o de la primera tabla de valores. En la segunda observamos, por un minuto, ¿cuánto se paga? Ustedes ahí más claramente lo van a ver en su libro y van a observar que por un minuto se pagan 3 pesos. Por lo tanto, esta sería la respuesta de aquí. Y si yo llamo X a los minutos y Y al costo, mi expresión algebraica quedaría como Y igual a 3X, porque a partir de los minutos que haga, yo lo multiplico por 3 y obtengo el costo o lo que yo voy a pagar. Bien, ahora en la siguiente actividad, que está en la página 42, también tenemos que analizar una gráfica que tiene que ver con un viaje. Por aquí nos menciona la bitácora del viaje o del recorrido que hizo. Nos dice que un tráiler recorrió del Distrito Federal a la ciudad de Morelia. Nos habla acerca de la bitácora que ya les informé. Y que presenta a la empresa acerca del recorrido e interpreta la gráfica para contestar las preguntas. Entonces, a partir de esta gráfica y lo que nos dice el informe o la bitácora, vamos a responder las preguntas. La primera nos dice: ¿de cuántos kilómetros fue el recorrido del tráiler? Entonces, tengo que observar en la gráfica, si se fijan, en el eje Y o en el eje vertical están manejados los kilómetros. Entonces está del 0 y ustedes observan hasta dónde fue la cantidad mayor. Entonces, con esa información van a responder esta pregunta. El inciso B nos dice cuánto tiempo duró. Ahora, con el eje horizontal o con el eje X, que tiene que ver con el tiempo, vamos a ver a qué horas inició y a qué hora terminó para ver cuánto duró. Tienen que ver cuál es esa diferencia entre ambos tiempos. Nos dice en qué momento el tráiler avanzó más rápido. La gráfica nos puede decir en qué momento el tráiler avanzó más rápido. Se supone que cuando las rectas o las líneas estén mayormente inclinadas, es decir, que estén más hacia lo vertical que hacia lo horizontal, es donde avanzó más rápido. Y si observamos, es en el primer tramo, aquí es donde avanzó más rápido. Pueden poner para esa pregunta el tiempo. Por ejemplo, aquí sería de 4:30 a 5, o se pueden ir a la bitácora y ver de qué lugar a qué lugar
avanzó en este lapso. Por ejemplo, aquí nos dice, salí del Distrito Federal el viernes 25 de marzo a las 4:30 de la mañana. Entonces, inició desde el Distrito Federal. Luego dice, me detuve solo 2 veces, la primera en Toluca. Entonces, si se fijan, aquí yo puedo observar que no hubo un avance de kilómetros. Por lo tanto, pues aquí, esta parte de la gráfica me está diciendo que ahí se detuvo. Por lo tanto, del DF a Toluca es donde avanzó más rápido. O les repito, pueden poner el tiempo. ¿En cuál avanzó más despacio? Entonces otra vez me voy a la gráfica y veo en qué líneas son menos inclinadas. Descartamos estas dos porque aquí es donde se detuvo. Entonces, donde haya una menor inclinación de las rectas es donde avanzó más despacio. Siguiente pregunta, ¿a qué velocidad promedio recorrió el primer tramo de 60 kilómetros? Entonces me está hablando de este primer tramo. Para eso yo tengo que recordar las fórmulas de física en donde nos dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Aquí la distancia son 60 kilómetros y el tiempo yo lo tengo que manejar en horas. Si se fijan, este tramo lo recorrió en media hora. Hablando de horas, entonces son pues la mitad, 0.5 horas. Por lo tanto, al hacer esta división 60 entre 0.5, les dará la respuesta. Lo que les da esa división, kilómetros por hora. Esa sería la velocidad en ese tramo. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo se detuvo el chofer la primera vez? Si se fijan aquí en la gráfica, este es el tramo en donde se detuvo. Hay que ver de qué hora a qué hora hubo esa detención, basándonos pues en este eje. Y en la segunda nos vamos aquí otra vez a la gráfica y ver de 6:50 a 8:10 cuánto tiempo es para poder responder este inciso. Inciso H. La distancia que recorrió el tráiler y el tiempo transcurrido cambian de manera proporcional, lo que ya les expliqué anteriormente. Para que sea cantidades proporcionales, si una aumenta, la otra también. Entonces observamos en la gráfica pues que no hay esa relación de proporcionalidad, porque por ejemplo aquí está parado, también para que sea proporcional tiene que haber solo una línea recta. Por ejemplo, si tuviéramos más o menos algo así, entonces sí sería directamente proporcional. Ahí entonces responden y justifican su respuesta. Por último, tendrán que responder esta tabla. Nos dice la hora, lugar en que se encontraba el tráiler y actividad en que llevaba a cabo. Entonces observamos a las 5:30 que estaba haciendo el tráiler. Está por aquí. Entonces estaba detenido y por aquí en la bitácora nos dice dónde, para que ustedes respondan esta tabla. En qué lugar estaba, a partir de la bitácora, pues lo observan o lo analizan y qué actividad lleva a cabo. Ya vimos ahí, pues que estaba detenido, ¿no? Y también en la bitácora creo que menciona qué estaba haciendo ahí cuando se detuvo. A las 8 nos vamos a la gráfica, también estaba detenido. Hay que ver en qué lugar y qué estaba haciendo para poder completar la tabla. Y a las 11 nos vamos aquí, más o menos por aquí, bueno, exactamente a la mitad. Estaba en camino, ahí esa es la actividad que estaba haciendo. Estaba en camino y esta última parte nos menciona de dónde a dónde.